El maestro Alfonso Zárate, analista de Primero Noticias, ¿cómo ve todo esto, maestro Zárate? Bueno, estaba escuchando al presidente del Partido Acción Nacional hablar de que estamos frente a una grave crisis de seguridad, pero yo creo que detrás de esa crisis de seguridad hay una enorme crisis de orden espiritual, diría yo, es una decadencia moral en la sociedad que se expresa de muy diversas maneras. Yo creo, por ejemplo, que cuando escuchamos la narración de los jóvenes en Loma de Coyote, esos jóvenes que asesinaron, que arrojaron los cuerpos, que suponemos son de los muchachos normalistas, que los queman y que lo van narrando con una naturalidad, sin que haya una alteración en la voz, sin que haya una alteración en el gesto. Sin aparente emoción, arrepentimiento, excitación, nada. Entonces yo creo que todo eso lo que nos dice como es mecánicamente. que estamos ante una crisis profunda, porque seguramente esos muchachos han cometido antes muchos de esos crímenes. Y Carlos, habría que recordar también, a mí me resultó en ese momento importante recordar el caso del pozolero en Tijuana, que confiesa también con una enorme naturalidad cómo ha disuelto a más de 300 víctimas. ¿Esto de qué nos habla? Desde luego nos habla de una profundísima crisis moral que se manifiesta en muy distintos lugares, pero diría también que ese decaimiento moral, espiritual en sectores de la sociedad se manifiesta igualmente en esta irrupción violenta de esos grupos marginales, de esos vándalos que actúan lo mismo en el estado de Guerrero que en el estado de Michoacán, lo que vamos a ver el día de ayer en Morelia donde hay un comisionado, en Morelia donde están fuerzas federales, donde están marinos, donde están policías federales, donde están soldados, que sin embargo pueden actuar con absoluta impunidad. Pero lo hacen también en la Ciudad de México. Y entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre con las instancias que son responsables de preservar la tranquilidad y la paz? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el gobierno del Distrito Federal, que tiene 80,000 policías, que no puede tener un grupo de reacción, que no tiene instancias de inteligencia? Me recuerda desde luego el caso de Tláhuac, del linchamiento de estos 3 jóvenes oficiales en donde 2 son asesinados y uno quedó bastante malherido. Y llegan los reporteros, pero no puede llegar el grupo de reacción para frenar el linchamiento. Entonces, todo esto nos habla también de esta profunda crisis que hay de autoridades que no hacen lo que les corresponde, de gobernadores que simulan, de alcaldes que están vinculados con el crimen organizado. Y la crisis se expresa también en los partidos políticos. Hay que recordar que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en términos de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque a los partidos políticos les corresponde identificar demandas sentidas de la ciudadanía, hacer las suyas, promoverlas en los espacios de representación, en el Congreso, en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales. Y en lugar de eso lo que tenemos son partidos políticos que postulan a narcoalcaldes, que postulan a narcolegisladores, que no son capaces de hacer una crítica, que han recibido los dineros negros para las campañas y que en buena medida están coludidos. Hoy, desde luego, el gran escándalo es el Partido de la Revolución Democrática, pero hay que ver también el Partido Verde Ecologista de México, los vínculos de personajes importantes cercanos a ellos con criminales y lo que acabamos de ver en los días pasados, que es la contratación de golpeadores del Departamento de Limpia, del Distrito Federal, para oponerlo a los cirqueros. Entonces, yo creo que todo esto nos habla de una enorme crisis que se refleja desde luego en la impunidad con la que actúan y creo que va a ser muy difícil que salgamos de esto a menos que en muy buena medida la sociedad le exija, le reclame a las autoridades que hagan lo que les corresponde y que lo hagan bien. Y también, Carlos, creo que a la sociedad nos corresponde hacer nuestra tarea porque no se vale ser críticos respecto al poder público, pero incumplir la ley. El tema es un tema de una enorme gravedad y va a pasar mucho tiempo y solamente con una decisión realmente de sacar estas cosas fuera de hacer lo que nos corresponde, vamos a poder salir. Lo veo muy difícil, pero creo que sí hay alternativas. Maestro Zárate, muchísimas gracias y muy buenos